Hola, hola, ¿cómo están? Hola, un saludo a todos los que se están conectando de a poquito. Hoy tenemos un vivo en un día patrio, así que feliz día a todos. ¿Qué tal? Gracias a todos los que se conectan a todos los vivos, por estar ahí. Espero que podamos tener una hora bastante fructífera. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre un tema que a todos les interesa, que es la macroeconomía, qué es lo que está sucediendo con la economía en la Argentina o qué esperar en este año, en este 2020. Hola. A mí me gusta llamar, más allá de que ustedes saben cuál es mi opinión, me gusta llamar a gente que quizás piensa un poco más diferente a uno para que ustedes puedan tener todas las opiniones y después cada uno se haga su pensamiento. Hola, esto. Em, el libro de Acemoglu de fondo es uno de mis libros favoritos, tengo que admitirlo. Bueno, voy a contarles más o menos cómo viene esta semana. Esta semana vamos a tener bueno, hoy vamos a tener a Eric, que la verdad es que es un gran economista, está maestrando en políticas públicas. El jueves, martes y miércoles vamos a estar con Unidos haciendo charlas, así que de Mar del Plata y de Lanús, así que los invito a conectarse. Vamos a estar hablando sobre las pymes y cómo difundir las ideas del liberalismo entre los más jóvenes. Y el miércoles, el jueves, vamos a estar junto con Gustavo Vargas, que es un economista español que trabajó en el Instituto Juan de Mariana. Es casi el segundo de Juan Ramón Rayo, muy amigo, y va a estar hablándonos cuál es la situación en materia económica en España. Tiene mucha experiencia, siempre trabajó también muy liberal. Así que bueno, vamos a ver porque ahí también hay un avance sobre las libertades individuales de las personas. Vamos a estar charlando qué es lo que está pasando en materia política. Y les tengo una sorpresa. Vamos a estar con Castiñeira el viernes a las 7 de la tarde. Así que los invito a todos bueno, esta charla que vamos a tener con Ramiro este viernes, que vamos a hablar sobre economía. Em, ahí le estoy, mientras esperamos a Eric, recordemos hoy en el Día Patrio, quiero recordar una frase de, hola Eric, ¿cómo estás? Hola Nati, ¿qué haces? ¿Todo bien? Bien, justo estaba recordando una frase, A ver, dame me quedé ahí por segundos, escuchar la frase. Sí. de Juan Bautista Alberdi, que dice, recordemos a nuestros pueblos que la patria no es el suelo, tenemos suelo hace 3 siglos y tenemos patria desde 1810. La patria es libertad, orden, riqueza, la civilización organizados en el suelo nativo, bajo su enseñanza y en su nombre. Bueno, dicha esta frase, nos abocamos a la charla de hoy que es sobre macroeconomía. Tenemos un Macroeconomía. especialista, ya te presenté, Eric, que es economista, está maestrando en políticas públicas en la Universidad del Ditela, o sea, es un crack, escribe mucho, está en los principales medios de difusión, así que, y trabajó también en política económica, así que bueno, yo siempre digo, bueno, una cosa es la economía, pero otra cosa es la política económica, parece no, pero hay un Ni camino hablar, bastante extenso en ambos. ni Así que hablar, ni bueno, hablar. en- vamos a estar hablando con Eric y nos va a estar, bueno, dando a ver desde su punto de vista cuál es la receta para el llamado para el final para que la Argentina crezca o salga de esta crisis. Bueno, primero, ¿Decís que Eric, hay una quiero que receta? hay Ojalá, una receta, ojalá. ojalá. Hay pistas por ahí. Totalmente.
Bueno, Erika, a ver, ¿qué es lo que está pasando en la Argentina? O sea, ahora se extendió la cuarentena, ¿cómo va a impactar esto en la situación económica de la Argentina? ¿Qué tenemos que esperar los argentinos? ¿Qué variables ves que van a ser quizás las variables más problemáticas en materia económica? ¿O cuáles deberían hacer más foco? A ver, te dejo todo. Bueno, a ver, primero que nada voy a hacer una aclaración, que es que estoy laburando muy, muy intensamente en algo que no tiene mucho que ver con economía estos días. Eh, bueno, como no sé si lo llegaste a comentar, trabajo en el gobierno de la ciudad, en el Ministerio de Desarrollo Económico, y en el gobierno de la ciudad puntualmente se armó como todo un dispositivo para que de distintas áreas la gente pueda trabajar apoyando al Ministerio de Salud en las tareas de contención del virus que se están haciendo. Puntualmente yo estoy en el equipo que se encarga de la organización de los hoteles, donde van los infectados. Es todo un aparato logístico impresionante. A lo que voy es que, bueno, si bien me encanta la macroeconomía y la economía, desde que empecé la carrera siempre lo hice con el objetivo de seguir o dedicarme a la macro. En estos días no estoy pudiendo seguir todas las noticias y todas las novedades a pie de letra, porque, bueno, estoy más ocupado en otras cosas, aunque me gustaría poder participar mucho más del debate macroeconómico, pero también porque creo que la discusión macroeconómica hoy, increíblemente, digamos, deja de ser solamente lo puro técnicamente, lo económicamente puro o macroeconómicamente técnico, si se quiere, porque la macroeconomía está claramente afectada por lo que está pasando en todo el mundo, que es una pandemia. Cuestión que creo que en situaciones así dejan muy en claro que la economía real va mucho más allá de lo que se puede hablar en términos de política monetaria o política fiscal, y tiene que ver con otras medidas económicas que puntualmente hoy creo que las que tienen que ver con la lucha contra el coronavirus son medidas económicas. Eso es algo que me parece importante destacar porque en fin, al fin y al cabo, hoy la economía más que nunca depende de la política, que es la que define las cosas como nuestro día a día en la economía. Pero bueno, yendo concretamente a tu pregunta, si querés te tiro en términos generales lo que veo yo. Creo que, bueno, algunas cosas seguro coincidiremos, en otras por ahí no tanto. Me preocupa mucho la situación que están teniendo las empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas, que no están pudiendo trabajar, digamos, especialmente en la ciudad de Buenos Aires y en el área metropolitana. Me preocupa mucho los trabajadores cuentapropistas, que no tienen un sueldo fijo, en blanco, etcétera, que no fueron alcanzados por las ayudas que les dio el gobierno, y aún si fueron alcanzados no es suficiente, porque que son 10.000 pesos para subsistir en el caso de la IFE, u otros de estos tipos de programas sociales. Y la tercera cosa que me preocupa son los trabajadores informales, que también tampoco fueron alcanzados por ninguna de las medidas, o muy pocas, digamos, de las que ya existían desde antes, que venía llevando a cabo el gobierno. Eso en lo que tiene que ver con el mercado laboral, si se quiere, con el día a día, porque digamos, gente que si no cobra hoy o si no trabaja hoy, no tiene plata para comer, para vivir, etcétera. Y a su vez eso tiene su correlato en la situación macroeconómica que está viviendo Argentina, que tiene que ver con la crisis de la deuda, o la no negociación, si se quiere, del gobierno con los bonistas, que no llega a una solución. La propuesta que les da el gobierno es muy irrealista, o muy, muy alejada de las expectativas deseables de cualquier inversor, de cualquier bonista. Y bueno, por el otro lado, obviamente no se acepta esa propuesta. Eso sería como en términos generales lo que veo yo, que deja un panorama preocupante, básicamente, digamos, ligado a la resolución de la pandemia, tanto en Argentina como en todo el mundo.
En ese sentido me parecen buenas las señales que se están dando en Europa y un poquito en Estados Unidos con el aplanamiento de la curva, bueno, finalmente parece que en España, Alemania, Francia está llegando a una situación mejor, que lo que podría hacer que sea menos terrible o menos duradera la crisis. No sé cómo lo ves vos y si coincidís en algunos de estos puntos al Eh, respecto. Precisamente me parece que el Estado en esta ocasión, yo no estoy, no, me parece que vos estás a favor de la cuarentena, yo no estoy a favor de la cuarentena porque precisamente, o sea, el Estado no puede llegar a todos los sectores. No sé si estoy a favor de la cuarentena. Estoy en contra del virus. Después podemos discutir cómo enfrentarla. Claro, porque por un lado sí, esta pandemia fue un shock de oferta negativo, digamos, por ahí sí, decís, bueno, está bien, es algo que no lo podíamos prever, es algo que impactó en materia económica, pero por el otro lado, digamos, no nos afecta a todos los países, no solo de la región latinoamericana, sino del mundo, de la misma forma, a pesar de que el shock fue igual, o sea. Pero, ¿y eso por qué tiene que ver? Porque los países, digamos, cada uno hizo las cosas bien o hizo las cosas mal durante los años o décadas anteriores. Y la Argentina está Ni en hablar. el que hizo las cosas mal. Entonces, por eso a nosotros nos impacta tanto, digamos, esta cuarentena. Y yo creo que el margen de maniobra que cada uno de los países tiene en estos momentos va a depender de los que vos hiciste en los años anteriores, ya sea en política monetaria como en política fiscal. Porque, a ver, Perú está aplicando, digamos, una política fiscal súper expansiva, pero porque tiene margen para hacerlo. Durante años anteriores estuvieron reduciendo el gasto público, bajando los impuestos. Ahora bien, ¿Argentina tiene margen para eso? No. O inclusive, si quieren aplicar una política monetaria más expansiva en estos países, no sé, por ejemplo, emitiendo más, bueno, tiene margen para hacerlo, porque la verdad es que no estuvieron emitiendo a estas tasas que estuvo haciendo la Argentina, que le pegó Y tienen una moneda confiable, a totalmente. diferencia nuestra. Además de que no tienen una crisis de confianza como la está teniendo en la Argentina en este momento y que todavía no la resolvieron. Entonces ahí estamos, yo digo, bueno, está bien, no podemos decir cerrarnos al mundo o aplicar determinadas políticas que están aplicando el resto porque no tenemos margen para hacerlo. Quizás va a poder, digamos, el gobierno aplicando este tipo de políticas va a terminar profundizando los problemas estructurales que ya tenemos. Ahí es como mi debate, digo, bueno, está bien, aplicamos este tipo de políticas, pero en realidad lo que vas a hacer en el largo plazo vas a tener mucho más problemas de los que se empezaste. O sea, esa es mi cuestión, digamos, bueno, y más sobre todo en economías que como la nuestra, que tiene más de la mitad del país en el sector informal, digamos, y ese es un dato. Ni Para hablar. tener ayuda no va a llegar, o sea, es imposible que el Estado, por más de que haya muy buena fe de hacer llegar, digamos, la ayuda, no va a llegar, porque precisamente están en el sector no formal de la economía. Ahí está mi debate, digamos, hasta qué punto, digamos, poder aplicar este ¿Hasta tipo qué de punto políticas. la cuarentena decís? Y a mí, Claro, bueno, yo estuve mucho tiempo preocupado pensando esta discusión puntual y viendo qué habían hecho otros países. En un principio, cuando me bien arrancó todo esto, yo decía, qué boludez la cuarentena, qué boludez todo, digamos, me parece que están exagerando, etcétera. Después, con el pasar de los días o de las semanas, cuando el virus empezó a ser cada vez más potente en Europa y después Estados Unidos, digamos, de oriente a occidente, me empecé a preocupar más y salió puntualmente un artículo muy interesante de Tomás Puello, no sé si fuiste siguiendo. Tomás Puello creo que es un ingeniero, algo así, español, pero escribe artículos muy interesantes sobre epidemiología y va como haciendo el seguimiento muy detalladamente del coronavirus en el mundo, donde él decía, el artículo se llamaba algo así como ¿por qué debemos actuar ya? Y explicaba muy bien, bueno, por qué era necesario que los estados hicieran algo. Puntualmente, digamos, focalizándose en la característica exponencial del virus y en que lo que haces hoy se ve 2 semanas después. Entonces, países como España, que ya estaban teniendo un brote enorme, incontrolable, estaban, digamos, debían actuar ya para
evitar que eso siguiera expandiéndose. Después, más adelante, entonces, bueno, ahí primero dije, está bien, el virus es algo grave, tenemos que tomarlo en serio. Una cuarentena puede ser algo importante, aunque sea un tiempo, digamos, hasta que pase el brote. Pero después, ¿cuál fue el problema? Que en Argentina, no sé, esto, digamos, es una discusión por ahí más epidemiológica, si se quiere, pero si correspondía empezar el cierre del confinamiento a tan poquito tiempo iniciada la propagación del virus. Eso es una duda legítima que todavía tengo, digamos, porque por algo estamos ahora teniendo la cuarentena más larga del mundo. Eso es algo se lo dejo a los epidemiólogos para que lo debatan. Pero después salieron muchas medidas que se demostraron exitosas. Este académico que digo, Tomás Puello, también habló mucho sobre eso, que tiene que ver con el rastreo y el testeo, digamos. O si querés, sí, testear, rastrear y aislar. Que eso me parece que es como el equilibrio entre economía y salud, si se quiere, este debate tan popular. Me parece que el equilibrio perfecto y la respuesta está en esa estrategia que hicieron los estados orientales, principalmente Corea del Sur, Japón creo que tuvo algo de eso, Singapur, y que fue, la verdad, muy efectivo, porque es simplemente, no solo que es efectivo, sino que es lo más económico, o sea que además es eficiente. Con económico en comparación con tener una crisis de estas magnitudes como la va a tener la Argentina, sin lugar a dudas. Digamos, se demostró que lo más eficiente es identificar a la persona, primero, bueno, testear en cantidad, para poder identificar quiénes tienen el virus. Y una vez que se sabe quiénes lo tienen, poder rastrear con quiénes estuvieron en contacto en los últimos días esas personas, obviamente con el consentimiento de esas personas, digamos. No me refiero a que el Estado tenga geolocalización universal ni nada por el estilo de todos, porque no me parece que sea que corresponda a avasallar las libertades individuales y la privacidad, que eso es algo cuestionable de muchos países orientales también. Pero bueno, creo que al fin y al cabo hay una solución intermedia que no veo que ni el gobierno nacional, ni el gobierno de la ciudad, ni mucho menos de la provincia, estén haciéndolo hoy. Y eso es lo que me preocupa, porque el brote que estamos viendo ahora, que bueno, arrancó hace 2 semanas, digamos, tuvieron como 2 meses para planear cómo iban a hacer ese plan de rastreo, testeo y aislamiento para poder abrir otros sectores de la economía mientras tanto. Eso es lo que me llama la atención. Y desde la parte económica, porque también yo, o sea, tenemos creo que la misma sensación de que no hay un plan a futuro, de que están, bueno, más o menos actuando sobre la marcha, que es lo que venían haciendo casi todos los gobiernos hasta ahora. Entonces, vos ves un plan, porque dicen, bueno, mira, plan económico, están poniendo todo el enfoque en la deuda, en la renegociación de la deuda, como si renegociar la deuda, digamos, resolviera todos los problemas que Resolviera tiene. todo. Claro, y no es Ni hablar. así. Entonces, ¿ves un plan económico a futuro, que tienen un plan económico a futuro o también estás viendo como que están bastante, todavía no saben qué es lo que van a hacer, hacia No, dónde se van a ir? sí, en ese sentido me parece que tiene el gobierno mucho en común con el equipo económico del gobierno anterior, donde, digamos, en eso seguro vamos a coincidir, digamos, siento que no cambió tanto, no cambió tanto nada. Eh, bueno, entre estas cosas que ya estamos acostumbrados de que anuncian una cosa, después dan marcha atrás, anuncian otra, bueno, eso que ya nos pasaba antes, veo que lo que sigue pasando ahora, eso me preocupa un poco, porque es para adelante y marcha atrás con todo. Y además veo que muchas cosas se están haciendo de forma muy improvisada y sin pensar en una perspectiva a largo plazo, incluso después de que pase la cuarentena y el coronavirus, que obviamente nadie sabe cuándo va a ser, pero no creo que se esté haciendo eso correctamente, digamos. Tampoco porque, si bien se anunciaron medidas para paliar la crisis hoy, no veo que se estén anunciando medidas para hacer frente a la crisis que venga después. Y puntualmente lo que me preocupa en este sentido es la emisión monetaria que está haciendo el Banco Central, que hoy es menos independiente que nunca, digamos, si ya veníamos de un Banco Central poco independiente,
hoy debe estar en sus niveles máximos de dependencia respecto del gobierno. Y me parece que también es preocupante quienes se cuelgan de la inflación de hoy en un mes en plena cuarentena para decir que esta emisión no genera inflación. Eso también me parece un disparate. Y yo quiero pensar que el gobierno está previendo qué va a pasar después y cuáles van a ser los niveles de inflación de más adelante, de los meses que sigan, porque vos sabrás mejor el fino de los números, pero el nivel de emisión monetaria que estamos teniendo nos deja una situación muy crítica. No me quiero arriesgar a no quiero sonar alarmista hablando de hiperinflación, pero bueno, es preocupante, digamos. Es una incertidumbre muy grande que también va a impactar principalmente en las clases menos pudientes y en los empresarios más chicos, que son grupos que generalmente están menos preparados para situaciones así. Y ni hablar de una hiperinflación en un contexto, ya digamos, haciendo una extrema suposición, pero en un contexto donde hay cepo cambiario, perdón, y donde no hay tipo de cambio libre, digamos, donde no se puede adquirir el tipo de cambio de manera libre, la divisa, una divisa internacional, y bueno, eso. Sí, porque ahora tenemos una inflación baja porque prácticamente está todo atado con alambres y tenés el tema de que la economía está paralizada, entonces cómo van a subir los precios de aquellos sectores que no van a trabajar. Inclusive la gente no puede salir, digamos, a gastar o deshacerse de los pesos. Tenés el mercado cambiario que está regulado, pero a ver, cuando en el segundo semestre, que supongamos que esto ya se va a normalizar y esperemos que sí, cuando todos volvamos a nuestras actividades de forma normal, bueno, vamos a intentar deshacernos de esos pesos porque la caída de peso, de demanda de peso, sigue cayendo. O sea, no es que se revirtió en este momento, que el coronavirus de pronto mágicamente lo revirtió, no. Y en el segundo semestre, cuando la gente vaya, digamos, a deshacerse de esos pesos y cuando la economía vaya, digamos, otra vez a andar la rueda, bueno, vamos a ver que la inflación se va a volver a acelerar y a este ritmo de emisiones, Totalmente. digamos, ¿dónde van a parar todos esos pesos? Bueno, los mercados paralelos. Y a medida que esa brecha se va ampliando, los precios, yo siempre digo, van a comenzar a responder al mercado paralelo, no al mercado oficial. Totalmente, que incluso ya lo vimos en otras épocas de nuestra historia económica. Totalmente. Totalmente, porque vas a tener una aceleración de la inflación. O sea, yo creo que el gobierno ahora, y inclusive, digamos, si vemos los primeros discursos del actual ministro Guzmán, él la verdad dijo, bueno, sí, él entendía que digamos, la demanda de dinero estaba cayendo, que no podían emitir a lo que estaban emitiendo, pero bueno, les llegó este contexto y bueno, y prefirieron, digamos, sacrificar inflación y, bueno, emitir para financiar el tesoro, porque vuelvo a repetir, una de las variables donde va a parar esta mayor emisión de pesos es para financiar al gobierno actual. Por eso acá vos mencionaste esa que cada vez es menos independiente del gobierno de Totalmente. turno, la autoridad monetaria. O sea, no tenemos una autoridad actualmente que monetaria que defiende el valor de la moneda. O sea, y eso impacta. Es lo que pasó en el gobierno anterior, o sea, no emitieron, pero el valor del peso seguía cayendo, porque también, a ver, no habían solucionado el tema de las expectativas inflacionarias, o sea, se sabía que no iban a defender el valor de tu moneda y tampoco lo que hacían, digamos, te aseguraba ello. Y si este año terminamos con una inflación del 50, del 60%, la verdad es que no es algo que le preocupa al gobierno. A ver, En el discurso sí. kirchnerista siempre se habló eso, ¿no? De que un poco de inflación estaba mal, pero a ver, quiero que vos cuentes y les expliques a la gente por qué la inflación sí está mal. A ver, ¿a quién le impacta, a qué sector de la economía le impacta más? Bueno, la respuesta a esa pregunta la tiene cada uno en su billetera o en su cuenta bancaria. Eh, la inflación, digamos, es lo peor que hay para digamos, un trabajador. Es el principal impuesto contra las clases, primero contra los trabajadores y contra las clases menos pudientes, contra los más perjudicados, digamos, amplifica a los que amplifica el malestar de los que ya están mal. Eso es lo más preocupante de la inflación, porque alguien que tiene recursos
o para ahorrar, digamos, alguien que ya tiene el hábito o la posibilidad de ahorrar en activos extranjeros, o en este caso, por la prohibición sería en otro tipo de activos, porque ya tiene una cuenta en una sociedad de bolsa, o porque puede comprar, puede, no sé, adquirir bienes, qué sé yo. Pero, pero para quien no tiene esa posibilidad, la inflación es sinónimo de pérdida del poder adquisitivo, porque toda la plata que vos tenés, que vos vas ganando mes a mes, que encima en los sectores más informales tienden a seguir mucho menos a la inflación, es plata que vas perdiendo y que va quedando tu bolsillo pelado porque el valor de lo que aumentan las cosas está muy por encima de lo que aumenta tu salario. Eso creo que no es ninguna ciencia, y por el contrario es lo que vemos todos los días en nuestra economía y que lo que lamentablemente los argentinos ya estamos acostumbrados. Yo siempre me río de cuando pienso, automáticamente tengo algún recuerdo de cuando era chico y digo, no sé, el huevo Kinder valía $1 y automáticamente pienso, bueno, claro, no, pero en realidad si lo actualizamos a precios de hoy serían, no sé, $100, suponete. Y siento que los argentinos tenemos ese instinto que por un lado nos hace buenos en matemática y por otro lado es tan preocupante porque debemos ser uno de los pocos, muy pocos países del mundo donde nos pasa eso, que asociamos el tiempo con pérdida del valor del dinero. Y, y en este sentido me parece que algo preocupante también de lo que vos me preguntabas, de si el gobierno tiene un plan económico, es que me parece que el plan económico es, por lo que se está viendo hasta ahora, es ir tapando baches. Entonces, es terrible cómo, bueno, por ejemplo, con el mercado cambiario es la mejor ilustración de cómo piensan ellos la economía y cómo es preocupante eso, porque, bueno, primero vamos a poner un límite de $200 para que no puedas comprar más. Bueno, en realidad podés comprar más a través de la bolsa y operaciones de bolsa que solo saben hacer algunos. Bueno, en realidad, si haces eso, te vamos a dejar la plata 30 días ahí. Bueno, en realidad no podés comprar esos dólares. Y así van como incrementando la cantidad de trabas para comprar dólares, pero lo mismo pasa digamos, todos los sentidos económicos. Es como que están como, yo imagino como si estuvieran con los ojos cerrados haciendo medidas y esperando después tapar el bache que ellos mismos crearon con la medida que hicieron. Y el caso por excelencia, el ejemplo por excelencia es precios cuidados, que no es otra cosa que pretender tapar con la mano el sol, porque no tiene ningún sentido mediante una ley o mediante una reglamentación o mediante una página web querer controlar los precios que no son menos que el equilibrio entre la oferta y la demanda en todos los sectores de la economía. Eso también es algo muy preocupante, me parece, y que tampoco el gobierno anterior dejó de hacerlo, digamos, del todo, porque sin ir más lejos, Precios Cuidados siguió vigente durante los últimos 4 años también. Realmente yo digo, vos que quizás sabes más de política económica, no sé, parece como que hay dos equilibrios siempre. Una cosa es la cuestión económica y otra cosa es la cuestión política. Y te dicen cuando están en el gobierno, dicen, bueno, pero realmente yo no pude hacer esto porque me ataron las manos. Es tan así, es tan difícil llevar adelante las reformas estructurales, o sea, o también no hay predisposición por parte de la política de ajustarse, porque digamos, el que mayormente va a tener que ajustarse con las reformas estructurales son los grupos de políticos de presión. Y quizás no les conviene, digamos, son un grupo que están bastante cómodos con su situación, y bastante conformes, y les conviene que quizás la Argentina esté en esta situación paupérrima, pero ¿hasta qué punto? Porque vos bien dijiste, o sea, es eso, la intervención genera más intervención, o sea, la intervención genera Tal cual. distorsión al mercado. Esas son Todo las el tiempo vas palabras. a tener que intervenir más al mercado hasta tal punto en que tengas que decir, bueno, abro totalmente la economía o me voy hacia una economía socialista.
¿Es tan así la cuestión política? ¿Cómo la ves? O sea, ¿hay trabas en ese sentido o es, bueno, no sé, solo un grupo de presión que no quiere soltar, digamos, la riqueza que tiene? Y es una pregunta interesante y te diría la pregunta de política económica o de política y economía. Eh, yo, bueno, justamente una de las razones por las que, además de haber estudiado economía, quería estudiar políticas públicas es para poder tener idea de cuál es la respuesta a esta pregunta que es tan eh, complicada y que es tan debatida acá y en todo el mundo. El nexo entre la política y la economía es ineludible y yo siento que, bueno, como todo en economía y en política también, es todo cuestión de incentivos. Eh, es muy preocupante cuando los incentivos que genera la política son opuestos a los que la economía, digamos, después va a mostrar, va a reflejar o lo que va a reflejar la economía real. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces la política más atractiva es la más perjudicial para el propio pueblo, digamos, o la propia gente, los propios trabajadores, si se quiere, también en muchos casos. Y en muchos casos esto tiene que ver con el corto y el largo plazo, porque la política busca responder incentivos de corto plazo, que son lo que va a pasar de acá al próximo mes o al próximo año, cuando en realidad esas mismas medidas de corto plazo tienen un resultado perjudicial, una consecuencia perjudicial en el largo plazo. Entonces es como que la política y la economía siempre generan esto de incentivos opuestos y medidas que se contraponen entre sí, porque lo que haces políticamente te perjudica económicamente, pero después para poder ser reelecto tenés que pensar más en el corto que en el largo plazo. Esa es la verdad, una de las principales cuestiones que nos deberían, digamos, concerner a los economistas y politólogos. Creo que por eso también es tan importante el debate que existe o las conversaciones que existen, porque no siempre son debates, entre economistas y politólogos. Eh, ¿vos, ¿Vos qué Porque opinás en ese sentido? exactamente, me parece que la economía debería ser una ciencia más abarcativa de la que ya es. O sea, para mí esta cuestión de la división del trabajo nos hizo que nos especializáramos quizás en una cuestión nada más, o en un aspecto de la economía y dejáramos atrás todo, digamos, una biblioteca y que a veces cuando quizás es como precisamente tenés que llevar adelante una política económica o estás en el gobierno para llevar una política económica y haces caso omiso a esa, digamos, a ese aspecto de la economía que deberías estar haciendo enfoque. O sea, yo creo que la economía debería ser administración, no sé que no da el tiempo de estudio, claramente, pero debería ser obviamente política, administración, contable, o sea, debería abarcar todas las ciencias, lamentablemente no, y como no podemos abarcar todas las ciencias, está bueno que haya, digamos, ese intercambio de ideas, y quizás nos nutrimos de la experiencia o del conocimiento de los que son especialistas en esos temas. Bueno, a ver, vamos a ver a las propuestas de políticas. A ver, ¿qué es lo que debería hacer hoy si fueras ministro de Economía? Te llaman por teléfono y decís, bueno, Eric, sos ministro de Economía, resolveme la crisis que se nos viene en este 2020. ¿Vos qué harías? ¿Cuáles serían tus tres ¿Qué primeras? pregunta? Bueno, primero que nada, si me llama, depende de qué gobierno sea, digamos, hay que ver si acepto. Tampoco quiero, bueno, digamos, está esto de pensar que el ministro de Economía tiene el poder de todo, cuando en la mayoría de los casos no es así. Y ahí es, digamos, es interesante también pensar cuándo el ministro de Economía tiene libertades para tomar decisiones o cuándo, digamos, justamente el incentivo político es más grande, porque no hay que olvidarnos que incluso el ministro de Economía está haciendo política y también va a intentar no tomar las decisiones más costosas o postergarlas para el siguiente ministro. O, bueno, es interesante siempre escuchar hablar a los ex ministros de Economía porque tratan de decir, no fue culpa mía, sino el que vino después o el que estaba antes. Pero en fin, es algo muy complicado también. Suponiendo que yo estuviera en el lugar de ministro de Economía de un gobierno con el que yo coincidiera,
y supiera, digamos, que puedo efectivamente implementar las medidas que yo quiero, te diría, en primer lugar, haría un gabinete o un consejo amplio entre epidemiólogos y economistas. Eso desde ya, no sé si atañe al ministro de Economía, pero eso me parece fundamental, porque, como te decía antes, en un contexto como el de hoy, no puede haber política económica sin política epidemiológica que se encargue de hacer frente al virus, en esto puntualmente que hablábamos antes, de rastrear, testear y aislar. Creo que esa es la política económica más eficiente hoy, sobre todo en Argentina, donde recién está empezando a ver el brote. Pero después iría, al contrario de este gobierno, por más libertades. ¿Más libertades en qué sentido? En que, bueno, si el tipo de cambio no puede estar, no puede permanecer en el nivel que el gobierno quiere, que libere el tipo de cambio y diga cuál es el que el mercado quiere. No hay muchas más vueltas que darle, porque en un contexto inflacionario, en un contexto de tanta incertidumbre, no hay nada peor que, digamos, atarle las manos al mercado y que no se pueda ver reflejados los equilibrios reales. Eso me parece desde ya fundamental, porque además es la única forma de evitar que sigan apareciendo nuevos baches que van a seguir apareciendo, digamos. Podés no sé, ponerte estricto con las cuestiones digamos, tratar de que la economía vaya más por la formalidad, ese tipo de cosas, pero no pretender hacer o pretender poner trabas artificiales tanto a los precios como al tipo de cambio. Eso me parece ridículo y que en cualquier lugar del mundo que se haga va a tener más costos que beneficios. Y en segundo lugar, trataría de pensarlo, esto si querés es un poco más técnico, pero estamos en un contexto donde hay claramente potenciales, no quiero decirle ganadores, porque hoy nadie gana en este contexto, pero sectores que pierden menos y sectores que pierden más. Entonces, apuntaría a hacer todo lo posible para que haya liquidez desde los sectores que están perdiendo menos o que están ganando algo hacia los sectores que están perdiendo más. Liquidez en el sentido digamos, no me quiero poner técnico, pero transferencia intertemporal de dinero, lo que en otras palabras es que los sectores que hoy están mal, que mañana en algún momento van a estar bien, puedan traer plata del futuro para pasar esta crisis. ¿Cómo se hace eso? Bueno, que los sectores que hoy están bien les presten y que el día de mañana estos sectores que están perjudicados puedan devolverle esa liquidez que le prestaron, digamos, esos fondos a los sectores que van a tener una curva económica más suave, si se quiere, porque además de la curva de la pandemia, no hay que olvidarse de la curva económica, que también es una forma interesante de pensar la economía en este contexto de crisis, solo que en vez de ser la panza para arriba, sería la pancita para abajo. Y siempre lo fundamental es poder mantener esa curva económica también constante o también achatada para evitar que impacte con mucha mayor incidencia en algunos sectores que en otros, digamos. Creo que esas tres cosas que te dije serían como lo que pondría el eje yo. Si querés las resumimos de nuevo. Uno, el foco epidemiológico, un consejo entre economistas y epidemiólogos. Dos, liberar la economía en las medidas de lo posible, no seguir poniendo más restricciones artificiales. Y tres, buscar liquidez de los sectores o financiamiento de los sectores menos perjudicados hacia los más perjudicados. Bueno, tengo una propuesta bastante similar. Primero, reducir el Estado. Yo le pediría, bueno, mira, si soy ministra de Economía, achicar el Estado, el gasto público, bajar los impuestos. Eso le daría, creo que ya estaba sobreentendido. Eso desde siempre, digamos, con coronavirus, sin coronavirus. Claro, es que hay que darle liquidez a esos sectores. Y lo del financiamiento, yo creo que o sea, necesitan préstamo. Pero no lo debería decidir el Estado. Para mí debería ocuparse o el Banco Central o alguna entidad lo más objetiva posible para que, digamos, intereses particulares no primen sobre el interés general. O sea, que no te decida, digamos, la entidad pública que seguramente tiene amigos en común,
que tiene acuerdos, quiénes son los que deberían tener la plata o quiénes no. Debería ser, digamos, determinado por el mercado financiero. Y me parece que eso creo que también vos estás apuntando en ese Sí, me sentido. parece, si se pudiera instrumentar algo así, arbitrado por el mercado financiero, sin duda sería buenísimo. Exactamente. O sea, porque creo que ahí nos salvaríamos de que, bueno, de que haya corrupción, de que haya, digamos, en acuerdos o lobistas, lo mismo de siempre. Y bueno, y una vez que ya esto, digamos, se solucionen todos estos problemas, digamos, ya apliques estas políticas y vayamos a 2021, ¿cuáles serían las reformas que llevarías adelante? ¿Qué pregunta? Bueno, como vos dijiste, un estado muchísimo más chico que tenemos hoy, pero también muchísimo más eficiente. O sea, no solo creo que importa en términos de tamaño, sino en términos de productividad. Así como en una empresa, digamos, las mediciones de productividad son lo más importante y son capaces de despedir a empleados que no sean productivos o que, digamos, estén por debajo de la productividad deseada, o que quieren cambiar procesos para buscar más productividad, para tener mejor maquinaria, etcétera. Creo que un Estado debería hacer lo mismo o incluso más, con más foco en que sea más intensivamente productivo, digamos, porque no puede ser que con la plata de todos se termine teniendo un Estado tan grande con tan malos resultados. Esto me parece que lo cuenta muy bien siempre un personaje que probablemente no te agrade mucho, porque es muy polémico, Martín Lustó. Sacó un libro muy bueno hace poquito. ¿Por qué hiciste esa falacia? ¿No? No, pensé que no era personaje de tu agrado, pero Lustó explica muy bien esto de la eficiencia del Estado, que más allá, digamos, dejando de lado su intervención como ministro de Economía, de Cristina, que no hay que olvidarnos, eh, plantea muy claramente esto, que hoy tenemos un Estado que, él lo hablaba mucho en la Ciudad de Buenos Aires, pero también aplica para el país, que tenía algo así como 3 veces más recursos y quién ve que haya 3 veces mejores calles, 3 veces más escuelas, 3 veces más hospitales. Digamos, un Estado que en los últimos 50 años creció enormemente y que ofrece igual o peores servicios que antes, digamos. O sea, que aún si queremos un Estado con funciones y servicios básicos, estamos lejísimos de eso. Y eso es lo más preocupante. Así que principalmente iría por eso, digamos, dentro de lo que atañe a las funciones de un gobierno o un ministro de Economía, creo que no hay nada más urgente que hacer un Estado más eficiente. Me salió una rima sin esfuerzo. Es eso, o sea, porque quizás uno dice, no, pero estos liberalotes lo único que quieren hacer es no echar a gente o no sé, sacar recursos de la educación, de la salud, de la seguridad, pues precisamente es eso, o sea, que no se está ocupando el Estado por ocuparse en tareas que no debería estar ocupándose, no se ocupa de las tres funciones básicas, que es salud, educación y seguridad. O sea, hoy la verdad esos servicios están atrofiados en la Argentina. O sea, no tenés buena salud, no tenés educación, seguridad lamentable, la verdad. O sea, no puedes ni salir de tu casa. Entonces, o sea, realmente lo que debería ocuparse el Estado no Totalmente. lo está haciendo y se está ocupando, digamos, se está interfiriendo en determinadas cuestiones económicas que no debería hacerlo y provocando más distorsiones en esos sectores y provocando problemas estructurales más de largo plazo. Y eso hay que Absolutamente. en decirlo. Bueno, estamos en la última parte de la entrevista que fue, la verdad, me encantó. Y bueno, no quería dejar de preguntarte, porque hoy tuviste una controversia en Twitter. Dijiste, Se la hundió verdad, yo todo. estoy de acuerdo con tu frase, ya lo voy a decir porque me parece que la gente debería expresarse y poder salir de sus casas. Y cuando hay algo que, digamos, hay un Estado que está avanzando sobre sus libertades individuales, está bueno que salgan y protesten y pidan que deje de hacerlo el Estado. Pero bueno, vos dijiste que hay que reprimir a toda esa gente que hoy salió a la marcha. Bueno, hacete cargo. Ahora tenés estos minutos para Me aclarar qué quedé es lo que metido. es. ¿Por qué dijiste eso? Porque además es una de las personas, No, digamos,
está a favor de las libertades individuales, así que no lo entendí muy bien eso. Totalmente. No, totalmente. Y como estoy a favor de las libertades individuales y el respeto al proyecto de vida del prójimo, como dice nuestro buen amigo Milei, Y Alberto no creo, sí, no creo que salir a la calle en un contexto de pandemia masivamente y no respetando el distanciamiento social sea la forma más, no sea la forma más eficaz de protestar. Quiero aclarar que no tengo absolutamente nada en contra de la gente que está, digamos, que está pidiendo que se termine la cuarentena. De hecho, a mí también se me hace durísimo. No quisiera, y de hecho, no sé si digamos, como te decía antes, es una decisión que depende más de lo epidemiológico en muchos aspectos, porque cuando estamos frente a un virus de crecimiento exponencial, es muy difícil tomar decisiones, sobre todo cuando es un virus que da resultado 2 semanas después de que vos haces las medidas. Pero no, lo que no me parece es que haya que salir a la calle o digamos, fogonear una salida masiva a la calle a protestar, habiendo tantas otras formas de hacerlo en el siglo XXI. No tengo absolutamente ningún problema con salir a la calle a protestar, expresarse libremente en cualquier contexto, digamos, pero en una pandemia, primero que no me parece que dé demasiado resultado. No sé qué tanto están hablando los medios de eso ahora, pero en una pandemia la gente está en sus casas, digamos, y la gracia de una manifestación es ser llamativa por cortar el tránsito, por visibilizarse, y en un contexto donde la gente está en la casa, digamos, no lo va a ver nadie. Eso por un lado. Y por otro lado, el riesgo que implica para los terceros. Por eso, a raíz de que estoy a favor de las libertades individuales y el respeto al proyecto de vida del prójimo, es que no me parece que podamos hacer algo tan riesgoso para con otros como es movilizarnos masivamente y juntarnos masivamente, que lo que sería, digamos, la mejor alternativa para el virus y lo que estaría esperando que pase. No tengo absolutamente ningún problema ni con protestar en contra del virus, ni mucho menos. Es simplemente que no me parece la forma de hacerlo en el contexto de una pandemia, salir a la calle y juntarse. Ahí lo entendí porque ese Twitter realmente era bastante ambiguo, entonces uno no sabía quizás la Sí, gente después si lo, estaba... lo aclaré ahí abajo, igual, nada, igual es Twitter, o sea, si no es para hacer quilombo, que no exista. No, ahí me parece que sí, algo de razón tenés en el sentido de que, bueno, si estamos luchando contra esta pandemia y sabemos que hay que, digamos, mantener el distanciamiento, y la verdad no estaban manteniendo el distanciamiento por las fotos que se veía y por los canales Eso me que... preocupó también, sí. Entonces a mí sí eso me preocupa, porque, digamos, estás exponiendo a toda esa gente, lo mismo que no estaba de acuerdo cuando los hicieron a los jubilados, digamos, que hicieran esa cola enorme. La verdad eso no favoreció También, digamos, a evitar el virus. Lo mismo cuando hay, digamos, amontonados en los autobuses, yendo a trabajar claramente. O sea, son todas situaciones en las que se absolutamente. espera el virus y que se pone en riesgo a las personas. Así que en eso sí estoy de acuerdo. Y bueno, me parece que, pero sí deberíamos seguir protestando, porque la verdad es que tenemos un Estado que quizás está ahora decidiendo por nosotros y nada, tenemos que de alguna Sí. forma, o sea, Bueno, protestar, haciendo por el hay redes celular, a mí me sociales. parecen buenos, ¿qué? Hoy hay redes sociales. Con las redes sociales creo que y además en la cuarentena, si hay un lugar donde estamos todos al mismo tiempo, son las redes sociales. No me acuerdo quién hablaba el otro, de dónde leía el ejemplo de que no sé en qué país, para hacer una protesta, no me acuerdo de qué tema, habían decidido hacer vivos al mismo tiempo, tipo vivos como este que estamos haciendo, todas las personas al mismo tiempo y ponerse una fotito de perfil con el logo de esa manifestación. No me acuerdo si era, no, ni sé de qué era. Pero algo, viste que el vivo, cuando vos entras a Instagram, te aparece todos los circulitos de las personas que están haciendo vivos. Entonces, si todos tus contactos, si entras a Instagram y de repente todos tus contactos están haciendo vivos sobre un tema en particular, o digamos con una foto en particular,
es como una forma muchísimo más efectiva de que en un instante le das un pantallazo a todo el mundo de tus opiniones y podés visibilizar mucho más tu protesta. Una boludez que se me vino a la cabeza, pero creo que hay muchas formas en la era de las redes sociales de movilizarse y de expresar las opiniones sin poner en riesgo a los otros, que es lo que me parece que es lo único que se lograba con la movilización física en las calles hoy. Sí, eso es extremo, ¿no? Lo mismo decimos, no es economía o salud, o sea, es un término intermedio. Cuando decimos que, bueno, que vayan, o sea, hay que flexibilizar esta cuarentena, que vayan a trabajar, pero bueno, con las medidas de prevenciones, que les den seguridad a los trabajadores, o sea, son todas propuestas que decimos, bueno, no es una cosa, pero tampoco pongas en riesgo a todas las personas, y con eso no estamos, o sea, volvemos a repetir y aclararlo, no estamos en contra de la protesta o del sentido de esa protesta, sino lo que Totalmente. estamos en contra es de, bueno, de las agrupaciones que quizás pudieron pues poner en riesgo a la vida de las personas o que se propague el virus. Bueno, Totalmente, esta María. es la aclaración, gracias a toda la gente, creo que ahora ya todos lo entendieron más, te dijeron, bueno, acá dijo Negro Almeida, dijo, tiró una Muy buena bombita esa. por ruido y que más gente esté en el live, Vamos, carajo. claramente. Un No, abrazo es que enorme a cuando esa yo vi gente que estuvieron ahí firmes. claro, vi cuando ese tweet y dije, uy, no, no, ¿qué hice? O sea, llamé a un kirchnerista a hacer un live. Que me sigan, digamos, el que piensa que soy kirchnerista. Sí. No, no, es que Eric es la persona, o sea, o sea, sos liberal, o sea, esa es la realidad, o sea, no quiero etiquetarte, bueno, está Soy bueno, liberal. pero esa es la verdad y está siempre apoyando, digamos, las libertades individuales, así que no se nos fue al otro bando, tranquila, gente, que estaban todos preocupándose. Nos falta creatividad para protestar, dice alguien, totalmente. Claro. Bueno, Eric, la verdad te Bueno, Nati, estuvo buenísimo esta charla, yo me encantaría volver a repetirla porque la verdad aprendí un montón y creo que intercambiamos cuando propuestas, quieras, políticas cuando quieras. económicas, nos dimos un montón. Así que bueno, volveremos seguramente a hacer un live más adelante con algún tema en específico o Dale, sobre cómo va genial. a ser toda la economía y a ver si te nombran ministro de Economía. No sé si este gobierno No, de alguno, seguro. no sé si es el mejor momento para ser ministro de Economía, pero bueno, No, yo no te te lo dejo a vos esa recomendaría tarea. ahora, menos con Alberto, pero bueno, libertad de proyectos de vida. Acá Álvaro pone, aprovecho este vivo para solidarizarme con él y por ser víctima del nivel de deforestación mental de aquellos que lo acusan de cualquier sandez. Abrazo, Álvaro. Gracias, Álvaro. Genial, Nati. Bueno, te veo a vos siendo ministra de Economía más tarde o más temprano. Y estoy ahí siempre leyéndote firme en la trinchera liberal. Muy bien. Para adelante. Bueno, vemos futuros, ¿ves? Ahí coincidimos. Vemos futuros ministros de Economía liberales, así que bien, bien ahí. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Gracias, Eric. La verdad, un placer enorme. Te dejo 5 minutos o los últimos minutos Dale, para tranquila. flashes, lo que quieras Para decir a que la me gente. falle yo. Sí, No, ya sí. está, creo que ya me descargué en lo que quería decir. Si querés, algo que sí me gustaría destacar de nuestra charla con respecto a política económica es que no hay política económica en un contexto como este sin política epidemiológica. Me parece fundamental que los gobiernos puedan hacer diálogo entre los dirigentes económicos y el resto de los especialistas que hacen a los hechos de esta pandemia. Y algo que me parece muy importante y que también valoro de este encuentro es, como tengo opinado en mi Twitter, la posibilidad de escuchar las opiniones del otro, independientemente de lo que diga, digamos. Me encantan los encuentros donde se puede pensar, donde se puede hablar con gente que piensa completamente lo opuesto. Soy el tipo de persona que valora mucho eso y que trata de incentivar eso. Está todo bien con que me puteen, no me jode, siempre y cuando se pueda finalmente a los hechos, a la hora de debatir, a discutir los hechos. Y creo que por eso también es muy valioso este tipo de encuentros entre nosotros y entre gente que piense más diferentemente también,
y creo que también es una forma de construir el país, porque al fin y al cabo somos todos personitas pensando desde nuestras perspectivas, desde nuestra educación, desde nuestra crianza, distintas cosas, y muchas veces son más, me voy a poner cursi, muchas veces son más las coincidencias que las disidencias, y a veces no es necesario irnos a las manos para poder tomar decisiones. Exactamente, además, digamos, el conocimiento se encuentra totalmente disperso, como dice Hayek, y me parece que está bueno en eso, en los debates y las charlas, poder llegar, digamos, a consensos que prácticamente tenemos un 100% o un 99,9% en casi todo. Y la verdad, y Más o eso me menos parece dos. que da una imagen a la gente, esa imagen de unión, de que más que nunca necesitamos estar unidos ahora, porque del otro lado quizás de la cancha tenemos, digamos, algo que quizás sí es el mayor riesgo, que es el avance sobre las libertades individuales o sobre esos consensos que nosotros ya tenemos, que cómo debería funcionar la economía. Así que está más que Totalmente. bueno. Y estoy súper chocha, creo que fue uno de los mejores lives que tuve, así que me divertí un montón, aprendí un montón, junto a Eri, que sos, nada, tenés mucha Genial, genial vos. experiencia, No, no. muchísimas gracias. Gracias a Álvaro, que nos mandó ahí un lindo comentario. Gracias, y bueno, a toda esa gente, bueno, vamos a seguir con estos vivos y vamos a seguir dando la batalla cultural y a llevar las ideas del liberalismo ahora por estos medios. Gracias, Totalmente. muchísimas gracias. Un beso enorme y sigan a Eric, lo tienen ahí su Instagram, Twitter, Facebook, está en todos lados. Síganlo, escúchenlo, denle la posibilidad de que se pueda, digamos, explayar con lo que quiso decir, porque a veces Twitter precisamente no da, digamos, en los No, no es caracteres. el lugar. Sí, sí, sí. Siempre nos marca, algún moco siempre todos nos mandamos y bueno, nada. O a veces no nos justificamos de todo. Así que bueno, gracias, genio. Gracias, Gracias a Nati. todos. Un beso enorme. Cuídate.